Buenas noches. Bienvenidos a una nueva sesión de la Tribuna del Coleccionismo, este año 2021-2022, concretamente dentro de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña. Estrenamos el ciclo de conferencias de este curso con la conferencia que va a dar Jesús María Gómez Flores sobre la historia postal y los recuerdos del Cáceres romántico. En primer lugar, queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Cáceres por la colaboración que siempre presta a la Asociación Cultural Filatélica y Numismática. Desde hace ya muchos años que tenemos una buena relación, y particularmente queremos dar las gracias al concejal de Patrimonio y Urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres, don José Ramón Bello, que nos acompaña esta noche y que va a hacer una pequeña introducción a esta conferencia que esperamos sea amena y esperamos no canse mucho a los espectadores en relación con la materia y el tema de que se trata. Ahora daré unas pequeñas premisas sobre lo que vamos a ver para que sepáis, en todo caso, el material que se va a exponer. José Ramón, muchas gracias. De verdad, enormemente agradecidos, tanto en nombre de la asociación como en el mío propio, porque colabores con nosotros y porque el ayuntamiento también esté abriendo sus puertas a esta actividad que organiza la Asociación Filatélica. Muchas gracias, un honor. Ruego a las personas que silencien sus micrófonos si no van a intervenir, para que no se acoplen con el resto de la... Si no, se lo cierro yo directamente. José Ramón, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos y agradecer en nombre del Ayuntamiento pues, que una vez más contéis con nosotros, nos informéis siempre de las actividades que desarrolláis y sigáis manteniendo vivo este aspecto tan interesante y tan importante de la historia del patrimonio. Pues el patrimonio postal es uno de nuestros principales patrimonios y también de la cultura, ¿no? Voy a pasar directamente a la presentación porque lo más interesante vendrá después, cuando Mari nos presente el tema. Y bueno, voy a dar unos pequeños datos muy rápidos, ¿no? Hombre, es un placer, un honor y también un atrevimiento para mí, ¿no? Presentar a alguien tan conocido, ¿no? Como José María Gómez y Flores, en lo profesional, ¿no? Uno de los referentes de la ciudad en el mundo de la justicia, magistrado, doctor en Derecho, una persona muy reconocida, pero quiero destacar especialmente el referente cultural. Una persona muy conocida, con una prolífica carrera y relación de publicaciones, donde voy solo a citar algunos de ellos, ¿no? Como El otro yo, que se publicó en el 2005, El último viaje en el 2007, A contracorriente en el 2009, Arcanos mayores en 2012, Escenarios en 2014, El tacto de lo efímero en 2016, Las líneas del tiempo en 2018, La complicidad de los amantes en 2019. Culmina, y será especialmente interesante por este momento que hemos vivido todos, un libro muy pronto, Las erratas de la existencia, si no me equivoco, que dentro de poco podremos disfrutar y contar con él. Creo, me ha parecido interesante y me va a permitir el atrevimiento de traer un pequeño poema que publicara en El tacto de lo efímero, que se llama Reencuentros, porque creo que estamos en un momento en el que nos podemos identificar mucho con esa palabra. Estamos volviendo a abrir nuestras ventanas, ahora las pantallas de nuestros ordenadores, volver a sentir esos momentos en los que hemos compartido eventos culturales. Estas conferencias, hace un año no nos imaginaríamos que las haríamos así. Y precisamente creo que es una de las cuestiones que en esta pandemia más hemos echado de menos, ¿no? Esos apretones de manos, esos abrazos, esa cercanía, ese poder sentarme al lado de alguien sin 1,5 metros o ir a una conferencia sin tener que cuidar mi temperatura o el hidrogel a la entrada. Entonces es un poema muy bonito y voy a pasar a leerlo. Por encima de las gaviotas, de la maltrecha anatomía de las mareas, nos enroscamos ahora sin guardar respeto a los volcanes. Desvalijada la edad en que fuimos cómplices del mismo idioma, aún digerible, de la vida.
Es hora de que hablemos ese lenguaje que solo a nosotros nos pertenece. Estrechémonos como trozos de barro en un único alfar. Pues con ese deseo de volver a estrecharnos como trozos de barro en un único alfar, de volver a juntarnos en una sala, de vivir estas conferencias, creo que me ha llamado mucho la atención y quería traer un poquito de la prolífica obra de Jesús María. Por supuesto, como miembro de la Asociación Cultural Norbanova, viene desarrollando una labor de promoción cultural muy importante, muy interesante. La ciudad le está muy agradecida por ello, como pueden ser las iniciativas de la Hora de la Palabra, de la que es coordinador, la revista Norbania y las ya míticas jornadas góticas que cada año tenemos el gusto de poder disfrutar, vivir y siempre con una novedad, una sorpresa, una tarjeta postal distinta y se ha convertido en un evento imprescindible de la agenda cultural de la ciudad. Es presidente de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática desde el año 2007. Se agradece que, no voy a contar el número de años, pero que esta vinculación altruista y desinteresada al mundo asociativo cultural es digna de elogio en un momento en el que nos cuesta mantener el compromiso. Coleccionista prolífico, tanto de sellos como de tarjetas postales, de papel antiguo y bibliófilo. Ha participado en distintas publicaciones relacionadas con la ciudad y sus tradiciones. En el 2015 se publicó Los Adarves y Callejas, entre Peñas y Riscos, donde también se recogen, entre otros, los textos del noveniario de la Virgen de la Montaña, de la que fue pregonero en el año 2008, o aquel pregón del año 2015 que pudimos disfrutar con la cruz guía del Cristo Negro presencial en el acto. En 2020 fue designado y fue un honor para que aceptara por parte del ayuntamiento el que fuera pregonero de la fiesta de San Jorge, que lamentablemente tuvimos que suspender y que esperamos que dentro de muy poco en la Concatedral de Santa María sí podamos disfrutar próximamente. Ha colaborado en diversas revistas y figura en numerosas obras corales, siendo poeta, articulista, investigador, historiador, coleccionista y, ante todo, un cacereño orgulloso de su ciudad y que está haciendo una encomiable labor por la cultura y el patrimonio. Hoy va a hacernos un recorrido por la historia postal y los recuerdos del Cáceres romántico y creo que estamos ya todos y todas deseosos de disfrutar de esta sorpresa que nos tendrá preparada Jesús María. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Ramón, ya demasiado, vamos. No hacía falta tanto ya, vamos. Y yo lo que quiero es hablar y comentar y compartir, porque los coleccionistas, ante todo, creo que un error ha sido durante mucho tiempo tener todas las cosas acaparadas y lo bueno es compartirlo y que todo el mundo lo disfrute. Y esa es mi intención en esta noche y con la labor que siempre pues venimos haciendo desde la asociación de difusión precisamente de todo nuestro material a través de exposiciones, a través de conferencias y eventos similares. No voy a perder mucho más tiempo porque realmente el tema da para un rato. Intentaré que no sea pesado y hacerlo lo más ágil posible. Eso sí, a lo mejor los que quieran ver todo lo que hay en Cáceres no lo van a ver, es una cosa concreta. Vamos a estar visitando lugares, vamos a estar visitando momentos, acontecimientos y esencias, basándonos sobre todo en la historia postal, de la que ya se ha hablado aquí, y basándonos también en un coleccionismo integral. No solamente basado en la filatelia, sino también en otras materias, cartofilia, papel antiguo, bibliofilia y un poco de todo, porque la idea de mi archivo es una idea integral y por tanto vais a poder ver que el material procede de muy diversas fuentes, aunque se va a centrar sobre todo en el tema postal, que es el tema que nos interesa también preferentemente desde la Asociación Filatélica. Pero vais a poder entrar en muchos sitios y en muchos lugares y revivir experiencias y situaciones gracias precisamente a ese cúmulo de materiales de diversas procedencias. Sin más demora, voy a ir poniendo la presentación para que la vayamos viendo. Vamos a ver si puedo entrar.
que me deje entrar en la presentación. Un momentito. Vais a ver ahora aquí mi pantalla, que veis que también es de Cáceres. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un momentito solo. Aquí entramos. ¿Se ve la pantalla? Se ve, perfecto. Sí, se ve fenomenal. De acuerdo. Bueno, pues como bien dice la cosa, historia postal y recuerdos del Cáceres romántico. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues vamos a ver esta colección, bueno, esta pequeña película va dedicada a la memoria de don Juan José Gómez Rico, que era mi padre, y la persona que me inició en todo el mundo del coleccionismo. Mucho del material pues está también derivado de él y de sus colecciones y de sus archivos iniciales. Bueno, a ver si puedo quitar esta. Sí. Lo ven bien, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, empezamos. Estamos en el año 1900. Estamos en el año 1900 y vemos Cáceres desde el Cerro del Teso, es justamente donde está ahora el cuartel Infanta Isabel, un poco el barrio este del cuartel Infanta Isabel. Vemos la ciudad, la silueta de la ciudad, la Virgen de la montaña y una estampa típica de cacereños de la época. Esto es una tarjeta postal fotográfica que nos sitúa a ese momento histórico de la ciudad. Ahora nos vamos a ir un poquito más abajo para ver cómo se veía la ciudad desde abajo. Estos son vistas iniciales que nos sitúan en esa época. Vaya. Espera, porque esto es como le da la gana. Bueno, ahora nos vamos a la carretera de Trujillo, desde aproximadamente la zona donde está San Blas. Ven, esta foto también es del siglo XIX, del año 1900, y estamos viendo también la silueta de la ciudad monumental en aquella época y las escasas construcciones de carácter popular que existían en la zona de la calle Bailén, la zona de donde está actualmente la parroquia de San Blas y alrededores. Verán que no hay nada, que son prácticamente cercas y unas pocas casas, entre las que se distingue, por ejemplo, el edificio de la Real Audiencia de Extremadura que se ve ahí al lado de la iglesia de Santiago. Pero bueno, ahora ya vamos a entrar, una vez presenciado lo que es donde nos estamos situando, vamos a ir avanzando ya en el terreno postal. Con las primeras postales circuladas sobre la ciudad de Cáceres. Tenemos aquí la tipografía Sucesores de Álvarez, que estaba en la Plaza Mayor en el Portal Llano, y que la postal que está escrita está fechada el 15 de diciembre del año 1901, es decir, el primer año del siglo XX. Es una carta de Madrid a Cáceres y una carta además de amor. Si le ven, está dedicado un señor a una chica, y la otra carta que veremos después es incluso hasta un poema dedicado precisamente a una señorita que sería probablemente de Madrid y que el que la escribe es de Cáceres, José Manuel Castillo, que no sé quién sería. Ven que está circulada el 17 de diciembre del año 1901 con un sello de Alfonso XIII del Cadete, y que la imagen que aparece en la postal es la misma que vemos en la coloreada que aparece a la derecha, que es de Papelería Alcoyana, ya posterior, en el año 1905. Esta es la postal de la que les hablaba antes, que también está circulada en 1901, 17 de diciembre de 1901, unos días después de la otra, en la que la misma persona escribe a la misma señorita Magdalena Pérez Caballero y le escribe un poema. Como verán, dice: muy gentil niña y artista bella flor, de quien Cáceres prefiere su amor, o algo parecido cuenta. O sea que utilizaban en esta época las tarjetas con la imagen de la vista que querían señalar, en este caso el ayuntamiento, fíjense la pinta del ayuntamiento a primeros del siglo XX, con la escalera lateral y las escaleras más grandes y los kioscos, y donde estaba el Foro de los Balbos, que había un mercado. Pues en esta época se escribía en el anverso y en el reverso se escribía lo que es la dirección, que verán que es todo el reverso entero una sola parte. A partir de 1905 se dividió el reverso y se escribía
tanto la dirección como el contenido en la parte de atrás de la tarjeta, mientras que la parte delantera se utilizaba exclusivamente para mostrar las vistas de la ciudad o de las imágenes que quisieran mostrar. También está circulada con un sello del cadete de Alfonso XIII. Esta postal es una fotopostal circulada, curiosamente, desde Cáceres para Londres, en Eltham, matasellos ya un poco más avanzado el siglo, 16 de mayo de 1906. El franqueo también está, el cadete este vez de 10 céntimos, y vemos que está escrita en inglés, circulada desde Cáceres hasta Londres. Vemos ahora la Torre de Bujaco y vemos la Plaza Mayor en una fotografía a primeros del siglo XX, con los antiguos, el antiguo bandeja, con los árboles y los aguaduchos, los kioscos de refrescos que existían cada uno en un extremo de la bandeja central. Esta tarjeta es una pasada y es una doble en donde vemos la ciudad de Cáceres completa, con la Plaza Toros y la garita de Peñarredonda, donde está ahora mismo la torre del trabajo de la plaza del alcalde Antonio Canales, y vemos completamente la ciudad, desde más o menos donde está el cuartel Infante Isabel, un poco más allá. Vemos lo pequeño que era Cáceres. Era una ciudad donde la ciudad monumental obviamente destaca sobre todo en las demás construcciones. Esta carta es muy interesante porque, aparte de llevar los dos sellos de Alfonso XIII, uno de ellos boca abajo, está circulada desde Cáceres para Versalles, en Francia, con un matasellos de 9 del 10 de 1908. Pertenece a la serie de EJG Madrid-Irún, que son 10 postales muy interesantes de la ciudad de Cáceres de primeros del siglo XX, y está escrita además en francés también, que es también muy interesante porque vemos que nuestra ciudad rebasaba fronteras y tanto iba a Inglaterra como también aquí a Francia. Estas dos instantáneas, ahora vamos a entrar, de una vez que ya hemos visto el recorrido de la ciudad en general, vamos a entrar ahora en aspectos concretos de la ciudad. Empezamos por la plaza. Estas dos tarjetas son fotopostales también muy antiguas, de primeros del siglo XX, en los cuales vemos el aspecto de la plaza a primeros de siglo. La de abajo es de 1905 y está circulada desde desde Cáceres hasta Gerona. De hecho, la encontré en esa ciudad en un anticuario. Me sorprendió encontrar en Cataluña una postal de Cáceres de esta época con una fotografía tan interesante de la Plaza Mayor, con los tipos populares y en la bandeja a primeros precisamente del siglo XX. Vemos que la casa donde actualmente está el restaurante El Pato no estaba ni hecha siquiera. Vemos, sí que está la de donde está el Hotel Don Manuel, del Hotel Don Fernando, sí que existe ya, porque es más antigua, la de la Fundación Balondo. Sí, no está la del Pato, que luego veremos dónde se hizo el Hotel Europa, que lo veremos después. La carta de arriba está circulada entre Cáceres y París también, y es de la Société Lumière. Está impresa en Lyon, en el taller de los hermanos Lumière que inventaron el cine. Y es muy interesante porque se puede apreciar las escaleras laterales del ayuntamiento, que luego desaparecieron. Las primeras postales de Cáceres pues son las de Sucesores de Álvarez, pero también las de Papelería Alcoyana, que estaba en la calle Pintores, y que elaboró las postales a través de Hauser y Menes de Madrid. Las postales de Hauser y Menes de la serie general no incluyeron a Cáceres, pero sí Cáceres imprimió postales en esa imprenta a través de Papelería Alcoyana, como son las que estamos viendo. Especialmente interesante, aparte de la Casa Árabe, de la Casa Mudéjar, que está circulada, es muy interesante la de San Juan, porque es la única tarjeta postal en la cual aparece, aunque se ve muy complicado, el crucero de piedra que estaba junto a la iglesia y que luego fue trasladado a la zona de San Blas, y que estaba precisamente ahí. En esta postal, que es una fotografía prácticamente del siglo XIX, se aprecia el crucero que está en el medio, justamente debajo de la iglesia. Estas dos también pertenecen a la misma serie de Papelería Alcoyana. Vemos lo que son las imágenes del anverso, porque son postales sin dividir, igual que las que hemos visto antes.
la Plaza de la Constitución, esta es interesante porque podemos ver debajo del aguaducho del kiosco el enorme desnivel que tiene la plaza. Si la parte de arriba está prácticamente a ras del suelo, vemos que la parte de abajo destaca y prácticamente por encima de una persona el tamaño que tenía de altura. Según mi familia, uno de estos kioscos era de mi bisabuelo Marcos y de hecho debajo, según mi madre que me había contado, tenían una especie de almacén donde bajaban por una escalera a recoger las bebidas y los consumibles que iban teniendo para venderlos en el kiosco, lo cual es bastante curioso. Y luego en la otra vemos los portales junto a la imprenta La Minerva a primeros de siglo, incluso con la silueta de un guardia civil con su tricornio y todo. En esta foto entramos también en las actividades que se realizaban en la Plaza Mayor. Una de las actividades más importantes eran los mercados. Y estas postales, bueno, la de arriba no es una postal, es una fotografía, recogen la vista de cómo eran los mercados en esa época, con los melones, la gente de los pueblos que venía a vender sus productos agrícolas y la Torre de Bujaco con la estatua de Ceres arriba en el famoso templete que tuvo hasta 1963. Complemento esta foto con la de los aldeanos de Cáceres, que es de Laurent y que la hicieron para la coronación del rey Alfonso XII, y vemos que esta fotografía está en una tarjeta postal circulada el 13 de mayo de 1903 y nos ofrece precisamente la imagen de cómo eran las personas que iban y venían de los pueblos en los mercados en esta época. Empezamos ahora a visitar los establecimientos comerciales de la Plaza Mayor. Aquí podéis ver dos tarjetas postales comerciales de los años 30 y 40 en las cuales vemos dos comercios emblemáticos de la Plaza Mayor. La viuda de Enrique Martín García, de Almacén de Curtido, en el número 28 de la Plaza Mayor, tarjeta de la época de la República con un sello de Emilio Castelar, circulada en 1935, y la de arriba, que ya es de posguerra, pero que es un reembolso de la imprenta La Minerva, cuando existía la imprenta La Minerva, viuda de Castor Moreno, y que tenía una tertulia con un montón de intelectuales, entre ellos incluso el propio José María Gabriel y Galán, que llevó allí sus obras para que las publicaran y tal, y para difundirlas. Vemos que la tarjeta está circulada en 1942, que es un reembolso a Torremocha, seguramente a lo mejor de libros, de algún material relacionado con la imprenta, y que está con dos sellos de la serie del general Franco. También en la Plaza Mayor había muchas imprentas, había habido imprentas como la de Sucesores de Álvarez, a la cual pertenece El Recuerdo de Cáceres, que es un conjunto de postales y de imágenes de 1902, que es la que está ahí arriba. Y a la derecha, en el inferior, tenemos la publicidad de García Floriano Cumbreño, la imprenta de Santo Floriano González, que le llamaron la imprenta de los curas, y que estuvo funcionando hasta mediados del siglo XX y que tenía bastante actividad. En ella se publicaron un montón de publicaciones de la época que veremos después, también programas de cine, tarjetas postales y bastantes cosas. Lo irán viendo poco a poco. Esto es también muy interesante porque nos ofrece ya la casa donde está actualmente el restaurante del Pato. Vemos ya la casa construida, porque esta postal ya es de los años 1915, 1920, y aquí hay dos establecimientos que marcaron una época en Cáceres, como son el Gran Hotel Europa, que ocupaba el edificio, ven ahí en los balcones la publicidad, y el Café Santa Catalina, que estaba en los bajos, cuyas terrazas, como verán, están en la bandeja de la Plaza Mayor. En la parte superior izquierda vemos una factura original, una carta original de don Antonio Jurado, que era el responsable del Hotel Europa, fechada en Cáceres 1923, y que pertenece efectivamente al edificio que estamos viendo. En cuanto al ayuntamiento,
También vemos en estas tarjetas la evolución urbanística del Ayuntamiento de Cáceres. Desde la más antigua, que es la de EJG Padrí Girún, que vemos en la parte superior derecha, con la gente además en la plaza acercándose al mercado de abastos que estaba junto al ayuntamiento, donde está el Foro de los Balbos, y la que vemos en la parte inferior izquierda, que es de los años 20 o cosas así, que es de Fototipia Tomás de Barcelona, donde igualmente sigue existiendo el mercado de abastos ahí todavía, y los aguaduchos de la plaza, que los podemos ver directamente con su mostrador donde servían las bebidas, y en la parte inferior derecha ya vemos el ayuntamiento en los años 30, 40, cuando ya se ha construido el mercado de abastos que luego se hizo sobre donde está el Foro de los Balbos y que se destruiría a finales de los años 60. Vemos la portada de entrada a ese mercado. Es curiosa esta foto porque vemos el Belén municipal. Debe ser en la época de la Navidad. Pues vemos la estrella y vemos incluso las figuras del Belén en la entrada del ayuntamiento. En el ayuntamiento hubo un alcalde muy conocido en los años 30 que fue don Antonio Canales. Recuerdo en la ciudad que tiene su plaza de Antonio Canales muy conocida. Estos dos documentos pertenecen al alcalde Antonio Canales en relación con el ayuntamiento. Vemos sus amonestaciones matrimoniales en la parte de abajo. El infrascrito juez municipal nos dice que se va a casar don Antonio Canales con Cristina Mateos en el día 25 de octubre del año 1910. Vemos que tiene un timbre móvil y el sello del juzgado municipal de Cáceres. Y a mano derecha vemos el saluda que el alcalde de Cáceres, Antonio Canales, dirigió a los señores magistrados de la Sala de lo Criminal de la Audiencia como consecuencia de la proclamación de la República Española. Vemos que el documento es de 15 de abril y la República se proclamó el 14 de abril. Pero era alcalde ya don Antonio Canales, que ya sabemos que luego, pues desgraciadamente, pues fue ejecutado por las tropas, las tropas de Franco el día 25 de diciembre del año 1937, a raíz ya de la Guerra Civil. Esto es muy curioso y es un material inédito también, que es las estereoscópicas de la Plaza Mayor de Cáceres. En este caso vemos un positivo de cristal de la Torre de Bujaco del año 1912. Es un positivo de cristal donde vemos la torre con el templete y con la bandeja central y los edificios al lado de la Ermita de la Paz. La otra estereoscópica que vemos abajo recoge la imagen de la torre desde otra perspectiva, desde abajo, y vemos ya los camiones que había en los años 30, porque debe ser de los 27 o 28, porque todavía está la bandeja, que desapareció a primeros de los años 30. Con el reloj, le llamaban Torre del Reloj, aunque aquí aparece como Torre de Ceres, que es lo que han escrito en el cristal. Volviendo al tema filatélico, vemos que la Torre de Bujaco es uno de los elementos más recurrentes en la filatelia relacionada con Cáceres. No solamente apareció cuando se declaró Cáceres Patrimonio de la Humanidad el sello que salió en el año 1990, vemos el pliego de los sellos del año 1990, el sobre primer día con el matasellos también, donde aparece la torre y la Ermita de la Paz, y vemos el más reciente con motivo de la EFILNA 2020, en el que aparece la torre de Cáceres medieval y también aparece la torre en el matasello de la presentación de los fratres de Cáceres, cuyo sello está también pegado a la parte de atrás de la tarjeta. Ya sabemos que los fratres tienen mucha relación con la Torre del Bujaco, una funesta relación por lo que ocurrió allí cuando desapareció la orden a manos de los almohades. Siguiendo con el tema filatélico reciente, tenemos aquí esta tarjeta prepagada que emitió la Asociación Filatélica en 2011 con motivo de la reforma de la Plaza Mayor, y donde se aprecia, con arreglo a las tarjetas que hemos visto antes, una evolución más o menos general de todo lo que fue la Plaza Mayor desde primeros de siglo hasta la última reforma. De hecho, vamos a ver unas cuantas tarjetas donde vemos, o fotografías donde vemos esa evolución. Algunas son muy conocidas, que ya se han visto, por lo cual no me voy a detener mucho en ellas, pero vemos que desde la bandeja central hasta cuando luego desaparece
y vemos la de los años 50 con los árboles, cómo ha habido una evolución poco a poco en este espacio urbano. Evolución que también se aprecia en la parte de abajo. Vemos aquí arriba la plaza en los años 20 con los coches y los primeros taxis, y luego la vemos ya en los años 40 cuando ya está el jardín, e incluso ya después de la Guerra Civil, como se puede observar en la Torre de Bujaco con el yugo y las flechas. Esto también terminamos de esta manera con el recorrido por la Plaza Mayor, con la vista aérea de los años 50, el aspecto que tenía en los 80 cuando era un aparcamiento, y luego después cómo se construyó la bandejina en la época del alcalde Saponi, y actualmente cómo está después ya de la alcaldesa Carmeneras, en el año 2011, la plaza como la conocemos ahora, que es sede y lugar de donde se celebran grandes acontecimientos de la ciudad como el Womas o la Semana Santa. También la Feria de Cáceres tiene una gran relación con la Plaza Mayor, y aquí vemos carteles de los años 40 y 50 en los cuales aparece la Torre de Bujaco con su templete, y la torre también en otra en el año 53 como elementos icónicos y característicos de la ciudad en esta época, siempre una gran relación con la Plaza Mayor. Vamos a seguir subiendo ahora. Ahora vamos a subir por la calle Pintores. La calle Pintores, que como muchos sabrán, es una calle que ha estado sometida a los vaivenes de la política de la nacional, puesto que su nombre original, aunque era calle Pintores desde la época de Felipe II, que paseó por ella, cada vez que cambiaba el régimen le ponían un nombre. En los años de la época de la Restauración se llamaba calle de Alfonso XIII, y a ese ejemplo de calle de Alfonso XIII tenemos la tarjeta que vemos debajo: El Mundo Elegante, Cristóbal Mendieta, Alfonso XIII, número 1, proveedor de la Real Casa de marquetería, de mercería, bisutería, guantes, sombrillas, carta circulada en 1920 entre Cáceres y Molina de Aragón con el sello del rey Alfonso XIII, y que vemos que en la tarjeta postal de arriba estamos viendo la calle de más o menos como era en esa época, y la plaza de San Juan. Posteriormente seguimos con la calle Alfonso XIII, estereoscópica de la época de 1925, el turismo práctico. Vemos la calle con los personajes y otro de los comercios que había en la calle, el de José Correa, novedades en tejidos, en el número 7 de la calle Alfonso XIII. Carta circulada en el año 31. Vemos el último sello que se hizo prácticamente de Alfonso XIII, porque luego después, cuando empezó la República, sacaron esa misma serie sobrecargada que ponía República Española. En esa época había un montón de cafés y de lugares emblemáticos en nuestra calle Pintores, como por ejemplo el Café Viena, del cual vemos una tarjeta referida a don Carlos Municio, que era el dueño. Y aquí vemos el interior del café con los camareros y el dueño del establecimiento. Era donde luego estuvieron los almacenes del salmantino Sirogay, que actualmente hay otro comercio también allí. Estuvo Mango y ha habido un montón de comercios allí. Entramos en la Segunda República. En la Segunda República la calle de Pintores cambia de nombre y se denomina calle Pablo Iglesias. En Pablo Iglesias 13 estaba la joyería Pozas, y vemos el portal de la joyería Pozas en esta tarjeta postal de carácter comercial, que también está circulada a Barcelona, un taller de orfebres, y que se selló en agosto de 1935. Cuando acaba la Guerra Civil Española, pues la calle Pintores pues vuelve a sufrir otro cambio. Aquí vemos todavía la joyería Pozas, en la misma época del año 1935, publicidad, y vemos otros comercios a los que alude en la tarjeta, en este caso Saturnino Casares de la Plaza Mayor, la calle Morés Cayetano Franco, Ultramarinos, y los almacenes Terio, que estuvieron también durante muchos años en la Plaza Mayor. La tarjeta es interesante porque lleva la firma de Bernardo Pozas, que era precisamente el dueño de la joyería a la que nos estamos refiriendo. En la misma calle Pintores estaba el precio fijo de Eulogio Blasco. Eulogio Blasco, otro personaje súper conocido en Cáceres, que también fue el mudo, también conocido, y que tiene un montón de cuadros en el Museo de los Pedrillos, donde está su piano, el que tocaba con su madre
y que era licenciado en Bellas Artes. Como consecuencia del sarampión quedó sordomudo, dice directa, y por eso le llamaban Eugenio Blasco el Mudo. En su época también editó tarjetas postales como la que vemos aquí de la Darbe, y cuyo reverso también es de la época de la República, con un sello de Concepción Arenal, circulado en el año 35. Y también aquí vemos en la otra tarjeta inferior uno de los cuadros de tipos cacereños que realizó Eulogio Blasco, en este caso circulada la postal en el año 1936, ya en septiembre, en plena guerra civil. Y después de la guerra civil, pues la calle pasa a llamarse Generalísimo Franco. Y aquí tenemos los comercios de la época, de la época en la que se llamaba Generalísimo Franco. Vemos el siglo que todos hemos conocido, Teodoro Ordiales, o los almacenes de géneros de puntos de Jacinto Gonzalo, del número 24. Ya estamos en los años de la posguerra, 40-50, el año 40-50. En este caso, la matasellada arriba con el sello de la Virgen del Pilar es de 1954 y la del siglo del milenario de Castilla es de los años 40. La fotografía que aparece debajo nos ofrece una imagen de posguerra también de los años 40-50 de la calle Pintores, al medio más o menos parecida a la que veíamos antes de 1915. Volviendo a la Plaza Mayor, tenemos aquí el Arco de la Estrella, otro de los símbolos de la ciudad de Cáceres. Vemos una tarjeta postal de los años 1910, de 1915, circulada entre Cáceres y Valencia, con sello de Alfonso XIII de 10 céntimos de la serie conocida como Medallón. Es también una carta es muy interesante por el contenido que dice la carta. Esta es una persona de Cáceres que habla con la de Valencia diciéndole que tengan cuidado porque va a estallar la huelga. Efectivamente, en esos años se produjeron la famosa huelga general del año 1916-17 y en ella está referida históricamente la tarjeta postal a la cual estamos viendo en esta diapositiva. La que vemos a la derecha, a la izquierda, es una fotografía procedente de un positivo de cristal realizado por Xavier Parés en 1915 para el Centro Excursionista de Cataluña, que pertenece a mi colección. Luego después se cedió para que la Asociación Filatélica hiciera una tarjeta con motivo de la salida del sello de las puertas monumentales que dedicaron en el año 2014 al Arco de la Estrella. Y vemos, tanto en el matasellos como en el sello, la imagen de nuestro arco. Llegando del arco para arriba, llegamos hasta Santa María. Y aquí vemos la imagen de la iglesia de Santa María en una tarjeta postal, también de la serie de Cilleros de 1915, en la cual podemos observar como destacado que no tenía tejado, que el tejado que tenía encima de las arquerías, el campanario, que es muy curioso, y el rótulo que tenía al lado de la puerta, donde ponía Plazuela de Santa María. Interesante también el aspecto antiguo y bastante antiestético que tenía el edificio donde está el Palacio de la Duquesa de Valencia. Dentro vemos otra fotografía de la serie de Xavier Parés del interior de la iglesia, con el retablo y los candelabros y los púlpitos antiguos, en torno a 1915. Y el documento de abajo es muy interesante. Es un documento derivado del bombardeo de Cáceres en 1937, que se instaló un sistema de vigilancia para evitar los bombardeos y prevenirlos en la Torre de Santa María. Y si lo ven, es un servicio de alarma contra el peligro de ataque aéreo que pone dónde tienen que prestar servicio los voluntarios en la Torre de Santa María. Es muy curioso el documento. Vemos que la filatelia también ha salido la iglesia de Santa María en enteropostales, en documentos de las exposiciones filatélicas de Cáceres y en el matasellos turístico que todavía se puede utilizar, que está en la oficina de correo, que nosotros también editamos un sello personalizado para precisamente darle publicidad a este monumento de la ciudad junto con el matasello especial al que me refería anteriormente. También cuando se celebró el 25 aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, vemos que también la iglesia pues la hicimos en sello y hay un sello además de la Cofradía del Cristo Negro que, como sabéis, está dentro de la iglesia. Y bueno, llegamos a los Golfines con la recientísima hoja bloque de la Esfilna 2020, que todos habrán visto.
y las postales más antiguas, en este caso, sobre la torre del Palacio de los Golfines de abajo, tanto desde la zona de San Jorge actual como del frontal idéntico al de la tarjeta que estamos viendo. No me verán que voy muy deprisa porque quiero pasar todo. También la Plaza de San Jorge, otro de los lugares icónicos de la ciudad, que no fue siempre Plaza de San Jorge. Vemos en las postales de los años 30 lo que había ahí junto al acceso al antiguo Instituto del Brocense, que estaba donde está ahora la Escuela de Arte Dramático. Y debajo la fuente que había, donde iban las aguadoras a coger agua, justo a la entrada de la subida por las escaleras que van a la cuesta de la Compañía. También tenemos que ver el matasellos turístico con la imagen de las torres de la iglesia de San Francisco Javier. Esto es también muy curioso porque es el periódico que inauguraba, donde se ve la inauguración del Museo Provincial de Cáceres en el año 1933, con todas las señoritas de la Normal vestidas de trajes típicos de la ciudad y las montermoseñas del concurso que se hizo para celebrar la inauguración del museo, que tenía ese aspecto que ven en la fotografía inferior, sin los remates tan bonitos que se hicieron posteriormente. En el interior del museo estaba el aljibe, y sigue estando, claro, pero ven, por ejemplo, la imagen del aljibe en las últimas tarjetas que se hicieron con motivo de la esfilna con los ATMs y con el matasellos de los arcos del aljibe de Cáceres. Y esto es una foto del claustro del museo en los años 30, donde se aprecia la imagen de la Virgen de la Paz, que actualmente está en la Plaza Mayor, que después se puso en la Plaza Mayor, y que estaba originalmente ahí, en el museo. Curiosa imagen poco conocida. En cuanto al Arco del Cristo que nos ofrece el Cáceres romano, pues es otro de los elementos emblemáticos de la ciudad de Cáceres. El primero que salió en un sello de correo junto a la estatua del genio andrógino de la colonia, conocido como Diosa Ceres. El bimilenario de la Fundación de Cáceres de 1967. La postal a la izquierda es una imagen de 1900, alrededor de 1900, de la serie JG sin dividir. Y aquí tenemos el Arco de Cristo, pero por detrás, cuando estaba encalado, y ya aquí con el cuadro del Cristo en los años 30. Vemos las imágenes de las aguadoras que venían de Fuente de Concejo y a las cuales veremos posteriormente en otras diapositivas. Aquí, por ejemplo, vemos las aguadoras y las fuentes de Cáceres en Fuente Concejo a primeros de siglo, en los años 30 con los burros aquí ya cargando los niños el agua para subirla a los cántaros. Y esta foto que veis debajo es una foto muy curiosa de la fuente de Inche, que está en la zona del Casar, yendo hacia la carretera del Casar, en los años 40 con los burros, las cántaras y las aguadoras y las lavanderas, en la zona de la fuente de Inche, que es también bastante curioso. Vemos dos estereoscópicas de las aguadoras de Cáceres en diferentes periodos. Años 30, años 20, y las señoras con los cántaros procedentes de la Fuente de Concejo, cómo pasaban debajo del Arco de la Estrella directamente hacia las fuentes, tanto la de Concejo como la que había en la Plaza de San Jorge para llenarlas de agua. Y también no podemos olvidarnos de las lavanderas como protagonistas de la ciudad de Cáceres. Aquí las vemos llevando los cestos con la ropa debajo del Arco de la Estrella a primeros del siglo XX, y detrás del Museo de las Veletas con la ropa tendida, que también se pueden ver. El sello que hay abajo es el sello que dedicó la asociación al febrero, que es el símbolo de las lavanderas de Cáceres, el pelele que se quema en los carnavales y que no podía faltar por la relación filatélica con la figura de las lavanderas. Esto tan extraño, que no lo habrá visto mucha gente, es el molino de viento que estaba junto a la ermita de San Martino, en la parte ya tirando hacia la carretera de la Virgen de la Montaña. Vemos tres instantáneas muy poco conocidas. La vista de la montaña en el año 1910, que es la inferior debajo de la del molino, y vemos también la subida a la cuesta en 1915, procedente de un cristal estereoscópico de Xavier Parés, como los de antes que hemos visto. También el molino procede de las fotografías que hicieron Xavier Parés para
el centro excursionista en el año 1915. La construcción que se ve de piedra es en la ermita de San Marquino, que todavía existe, en contraposición a San Marcos el Viejo, que no existe ya y que estaba debajo de la Torre de los Pozos, que se derribó en los años 60, a finales de los años 60. Por eso hablaban, por eso San Marcos es abajo y San Marcos pequeño, el chico San Marquino, es el de arriba, que es el que se ha conservado. No podíamos dejar de pasar a la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, declarada patrona en 1906, cuyo aspecto original era el que vemos en la fotografía de la izquierda, a primeros del siglo XX. También vemos el templete original, era a primeros del siglo, se derribó en los años 60, con la fiesta de la Virgen el día del domingo, primer domingo de mayo, y el aspecto que tenía la ermita también a primeros del siglo XX, con solo un piso en el medio de las rocas de la Sierra de la Mosca. Esto es una diapositiva que contiene un montón de material diferente, casi todo él periodístico. El coleccionismo no solamente filatelia y fotografía, sino también elementos de otro tipo, papel antiguo como los periódicos. Aquí vemos, por ejemplo, la portada del número extraordinario que dedicó el periódico Extremadura el 12 de octubre del 24 a la coronación de la Virgen de la Montaña. Y la fotografía, que es la de Foto Javier, hecha probablemente desde el ayuntamiento, donde se aprecia el momento de la coronación canónica de la Virgen con el atril que se montó en la Plaza Mayor, que tenía en ese momento la bandeja. Y debajo, procedente del noticiario La Hormiga de Oro, reseñaron también la noticia de la coronación de la imagen de la Virgen en el año 1924. La fotografía pequeñita que vemos arriba es la procesión de regreso de la Virgen al santuario después de ser coronada. Como veis, ya tienen la corona de la coronación que se hizo en este año. Esto es ya la filatelización de la Virgen de la Montaña, que vemos que aparece en los sellos de la Santa Misión del año 1952. En la exposición filatélica de Cáceres, la segunda, en el año 54, vemos que la Virgen aparece como motivo de la viñeta. Y después, ya más reciente, los sellos emitidos por la Asociación Filatélica, que dedicamos una expofil en el año 2010 a los patronos de Cáceres, San Jorge y en este caso la Virgen de la Montaña. Y ahora subimos hasta la Plaza de San Juan. La Plaza de San Juan, vemos aquí la Plaza de San Juan a primeros del siglo XX, concretamente en torno al 1910, ya ha desaparecido el crucero de piedra del que hablábamos en la anterior diapositiva, al principio de esta presentación, y ya vemos las casas y la iglesia tal y como estaba en esa época, la iglesia de San Juan de los Ovejeros, porque los de la transhumancia pues iban normalmente a bautizar a sus hijos, o los funerales se hacían de estas personas que iban transhumantes en esta iglesia. Debajo vemos una carta comercial de la empresa Venancio Mirón, que ha estado hasta hace muy poco tiempo en la Plaza de San Juan, circulada en el año 53. Vemos que está incluso la firma de don Venancio Mirón en la carta, con los especiales móviles, los timbres especial móvil que aparecen de céntimos en el reverso de la carta, que precisamente le está pidiendo material para su empresa. Y nos vamos a Santiago, otro de los iconos también de la ciudad. Vemos tres cosas. El cristal estereoscópico de 1912 de la puerta de atrás de Santiago, estamos viendo la puerta de peregrinos, donde se aprecia la mole de la antigua capilla del Nazareno, que se ve mejor en la fotografía inferior derecha, y en la parte de arriba vemos la tarjeta emitida en la Filna con el sello de la puerta de los peregrinos como elemento del Camino de Santiago, que también pasa por Cáceres y que es también un elemento importante. No podemos olvidar tampoco la Semana Santa cacereña. Obviamente la Semana Santa cacereña es otro de los elementos importantes de la ciudad, y en este caso, en este caso vemos el programa que hizo la Cofradía de Jesús Nazareno en el año 1952 para la Semana Santa, donde se aprecia las procesiones que había en ese momento, los pasos que salían y las cofradías
que existían en esa época, que eran menos que las que hay ahora, pero son las más antiguas. San Juan Bautista, el Domingo de Ramos, con la Cofradía de los Ramos, la Cofradía de la Santa y Veracruz de San Mateo, la del Nazareno de Santiago y la Cofradía de la Virgen de la Soledad y el Santo Entierro. En el cartel vemos al Cristo de las Indulgencias del siglo XIV. En la siguiente diapositiva vemos varias fotografías de las cofradías cacereñas y de las procesiones en los años 30 y los años 40 y 50. En la fotografía superior vemos la Virgen de las Angustias de la Cofradía del Nazareno, los Hermanos de la Soledad en la parte inferior y a la derecha la Cofradía de los Ramos en el año 1951, que es la fotografía con la entrada de Jesús en Jerusalén. Y también la filatelia se ha ocupado de la Semana Santa con un sello nacional dedicado a la Semana Santa con la Verónica y la Caída, y los sellos personalizados que ha emitido también la Asociación Filatélica con el Monumento Cofrade y con los matasellos especiales dedicados a la Semana Santa. Saliendo de la ciudad, llegamos a San Francisco, donde vemos los pilares y los pilones que existían en esa época, y el cual uno de ellos fue trasladado al Foro de los Balbos, el que está en la postal que aparece en la parte inferior. La tarjeta donde vemos a los burros abrevando en el pilón, es una fotografía realizada por los fotógrafos del New York Times en el año 1936, y está escrito en francés, pone rostro pacífico de España, vista de Cáceres que está en manos de los nacionales españoles. Quizá era una fotografía para el periódico para poner de manifiesto que, a pesar de haber una guerra en la ciudad, había sitios en los que había tranquilidad, o lo que pretende al parecer mostrar la imagen de la fotografía. Y bueno, vamos a subir ya a la parte moderna. No quiero cansar mucho y creo que vamos bastante bien de tiempo. Estamos viendo el Paseo de Cánovas prácticamente a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX. Verán que no hay edificios. El único edificio que se observa es el de las Hermanitas de los Pobres, que está a mano izquierda. La fotografía procede de la Sociedad Artística Fotográfica de Cáceres, que regentaron los artistas Julián Perate y Gustavo Hurtado Muro, y que su sello está ahí precisamente en la tarjeta. Es una postal realizada por fotografía por estas personas. La circulación es de Cáceres a Valencia. Y aquí vemos el Paseo de Cánovas en una época un poquito después, tampoco mucho después, en 1915. Vemos que ahí sí que se ve bien el edificio de las Hermanitas de los Pobres y el Parador del Carmen, que ya existía en la parte de arriba. Es una tarjeta muy interesante porque está circulada entre Cáceres y Castelovide en Portugal, cuyos matasellos observamos en la parte del reverso. El matasellos de Cáceres del 31 de mayo de 1913, esa es la llegada en Castelovide, y salió de Cáceres el día 29 de mayo, con el sello de Alfonso XIII. La tarjeta, la parte de abajo, la imagen procede de una estereoscópica en la cual se ve el interior del Paseo de Cánovas con el primitivo kiosco de la música y el suelo de tierra, hacia 1915. Aquí vemos las distintas panorámicas del hospital a través de tarjetas postales y fotos de los portfolios de los años 15, 1910-15. Vemos cómo se fue construyendo el hospital. Primero no había nada y después se fue urbanizando la zona, con el estanque y con la subida que había con los arandeles hasta el hospital, desde el actual paseo de Gloria Fuertes, que está en la parte de abajo. Y bueno, aquí vamos a hablar también del hospital que había en el Portanchito. No sé si recordarán este sitio, que también era muy interesante porque ya ha desaparecido, que es el antiguo hospital de los... Perdonen, es que he tenido que admitir a una persona y... El antiguo hospital del antituberculoso que existía en las traseras de la montaña. Esta carta es una carta de la época de la Guerra Civil Española, donde se ve un matasellos que pone Hospital de Sangre de Cáceres. Precisamente se construyó este hospital en el año 1930 y recibió el nombre de Enfermería Victoria Eugenia. A partir del año 50 fue abandonado y quedó reducido a un montón de ruinas, siendo demolido en el año 2001. La carta que vemos es una carta de Cáceres para Palma de Mallorca, con franquicia del Hospital de Sangre,
y censura militar de Cáceres en violeta. Un documento que es auténticamente histórico. Y ahora vemos el aspecto de la Avenida de la Montaña, de la Avenida de España, en los años 30. En la postal superior se llamaba la Avenida de la República. Y vemos el arandel que luego subía hasta el hospital que vimos antes. Ahí está la Casa de las Chicuelas, que era un elemento tristemente desaparecido, junto a las otras construcciones que todavía existen. Y en la parte de abajo vemos en los edificios en los años 50, donde está efectivamente la misma casa, ya con el paseo mucho más moderno, ya desapareció ese arandel, y ya se ve la Casa de los Picos también, al lado de las construcciones modernistas. Esta foto es de Javier. Debajo, donde se ve tanta gente, es el Café Avenida, que fue un café muy popular, donde luego estuvo el Banco Popular. Estas fotografías muestran el aspecto de la Avenida de España en esa época también. Especialmente interesante, esto es el interior del parque que se llamó de Calvo Sotelo, actualmente Gloria Fuertes, y en la estatua de Muñoz Chávez, que estaba situada donde está ahora la Fuente Luminosa. Vemos el chalet de los Málaga enfrente y vemos debajo una foto de grupo muy interesante en la cual se ve la estatua de Muñoz Chávez y el cine Norma detrás, y todavía no está hecha la Casa de los Picos, se ve el solar, justamente. Es una foto de los años 30, probablemente antes de 1937, y en la que se ven una serie de personajes, algunos familiares del que habla, como son los hermanos Flores Ricos, mis tíos, como el señor que está vestido de militar, y el otro señor de blanco que está en la parte izquierda de la fotografía son Ruperto y Marcos Flores Rico, que son mis tíos, hermanos de mi madre, y que tuvieron establecimientos comerciales en la ciudad de Cáceres. Aquí vemos los chalés de la antigua Avenida de España, en los años 50 y ya en los 60, como aquí ya está incluso el edificio Coliseum, y vemos que la ciudad va moviéndose, y estas tarjetas postales muestran la evolución urbanística de la ciudad, con el Parador del Carmen, donde antes paraban los autobuses y vehículos de línea. Esto también es interesante porque nos ofrece la imagen de la estatua de Gabriel y Galán a primeros, cuando se hizo. Este documento es un documento del periódico Blanco y Negro, cuando se construyó la imagen de Gabriel y Galán en el año 1926, que fue cuando se colocó. Y en el año 1905 había fallecido el poeta, y este sello se emitió en los años 70 con motivo del centenario de su nacimiento, y como ven, la carta está circulada desde Guijo de Granadilla, que es precisamente el pueblo donde vivió Gabriel y Galán y donde está enterrado, el 21 de septiembre de 1970, que es la fecha en la cual salió a la luz el sello en cuestión. Esto a lo mejor hay muchos que no saben lo que es. Esto es muy curioso, el Paseo del Triángulo, que esto era el estado de la Plaza de América antes de que hicieran la Cruz de los Caídos. Esta fotografía, una procede del archivo de Juan Ramón Marchena, que está publicada en un libro, y la otra es una fotografía familiar que le cedieron a mi padre, donde se aprecia la fuente que existía con un obelisco que estaba en el lugar donde hoy ocupa la Cruz de los Caídos, y que la llamaban los cacereños la Fuente del Lápiz, precisamente por el aspecto del obelisco, que era muy curioso. Hay un muy poco testimonio gráfico y material acerca de este monumento, que desapareció cuando construyeron la Cruz de los Caídos, que vemos ahora en las fotografías siguientes. Aquí vemos la Plaza de América ya después de la guerra, con el Parador del Carmen, y aquí ya vemos con el edificio de los sobrinos de Gabino Díez, a la cual pertenece la carta que vemos abajo, comercial, circulada entre Cáceres y Conquista de la Sierra en septiembre del año 1958, y que le encargaba material para la empresa de aceros de sobrinos de Gabino Díez. Pasamos ahora a la Plaza de Toros, que vemos aquí una foto, unas postales muy interesantes, circuladas entre Cáceres y Madrid, escritas en francés por una profesora de la Escuela Normal de Cáceres en el año 1912. Vemos que esta señorita, aparte de escribir en la parte de atrás de la carta, que ya estaba dividido el reverso, también no tuvo bastante y escribió por delante también.
y que vemos la Plaza de Toros en esa época a primeros de siglo. Saben que la Plaza de Toros se inauguró en 1846. Estas cartas son muy interesantes porque la postal anverso y reverso que aparecen a la izquierda son de 1902 y de la serie Sucesores de Álvarez, muy antiguas, en las cuales vemos un rebaño de cabras circulando al lado de la plaza de Toros, y está circulada en el año 1902 entre Cáceres y Barcelona. La carta que vemos, el sobre azul, es un sobre dirigido a Hermes Balondo, que fue el propietario de la Plaza de Toros de Cáceres en los años de 1921, porque parece ser que se refiere a la contribución que tenía que pagar de ese año 21 y 22. Esto es muy curioso también porque vemos los tendidos de la Plaza Mayor, de la Plaza de Toros de Cáceres en los años 30. Aspectos la de abajo pone expresamente año 37. Vemos el aspecto de los aficionados taurinos que había en los años 30 y las actividades que se realizaban en la Plaza de Toros. Aquí vemos parte de un cartel en la que se anuncia el Circo Borza, que estuvo circulando también mucho por la ciudad durante la década de los años 20, y que vemos aquí que había una corrida de toros también en relación con esta empresa. Y esto es verdaderamente curioso, que es, si no lo saben, en la Plaza de Toros de Cáceres durante la época de la guerra se montó un campo de prisioneros de concentración. Y precisamente vemos en estas dos cartas los campos de prisioneros que hubo en Cáceres durante la posguerra. Una de ellas, la de Ferretería San Pablo, va dirigida al jefe del campo de concentración de Cáceres de la Plaza de Toros, circulada en los años 30. Y la de al lado, no he sacado la parte de atrás, pero está circulada, remitida por un prisionero desde el campo de concentración de los Arenales, en el año 39, donde está actualmente el Hotel del Cortijo de los Arenales, en la carretera de Malpartida. Vemos que está con censura militar de Cáceres y un sello de Isabel II de 40 céntimos. La carta lleva detrás el remite y pone expresamente pone campo de concentración de los Arenales. Ahora nos vamos a San Blas. Aquí vemos la fiesta de San Blas con la ermita antigua de San Blas antes de que fuera parroquia en los años 30 y 40, con las cacereñas vestidas con sus trajes típicos y con el sello que hicimos en el año 2019 para celebrar la fiesta de San Blas con la imagen del santo que nos cedió Fernando Montes. Ahora vamos a visitar los teatros y lugares de ocio de la ciudad de Cáceres. Vemos que el teatro, uno de los más antiguos que existía en esa época, es el Teatro Principal, que estaba en la Plaza de las Canterías, del que quedan algunos restos que el ayuntamiento creo que se hizo cargo de ellos hace unos años. Esto, vemos una entrada a la Asamblea Democrática del Teatro Principal del año 1908, y este otro documento que hay aquí, que es una maravilla, que es un discurso que pronunció don José Ibarrola en el año 1905, después de la muerte de Gabriel y Galán, que falleció el 6 de enero de 1905, con motivo de una velada necrológica precisamente en el Teatro Principal de Cáceres. Es un discurso impresionante de loas al eximio poeta que había fallecido un mes antes de que se hiciera el discurso. No podíamos prescindir del Cine Norba, que lo vemos aquí en todo su esplendor junto a la Avenida de la Montaña y la zona donde estaba donde está ahora la Fuente Luminosa, en los años 30. Se construyó en el año 33, 31, 32 y se inauguró en el año 33 con la película La amargura del Capitán Yen de Bárbara Stanwyck. El 31 de julio del 67 cerró sus puertas con la película Cuando ellas enredan. Vemos un programa de los jueves, que eran Día del Espectador del Cine Norba, una película de la época de Shirley Temple, de los años 30. Y seguimos viendo películas que se veía el cine de aquella época, en los años 30, en el Cine Norba. Fíjense en no solamente la publicidad de la película, sino las películas que iban a poner después. Ana Karenina de Greta Garbo, Rosa de Francia de Rosita Díaz, Morena Clara de Imperio Argentina. O sea, auténtico hit de la época. Y además ven que estaba eso en la imprenta Floriano, la que vimos antes, que estaba en la Plaza Mayor. Seguimos viendo cine de la época, en este caso a Conchita Piquer
y a la Dolores, también del Norba, porque precisamente Conchita Piquer estuvo en Cáceres en el Cine Norba y claro, no podíamos olvidarnos de que vino con Estrellita Castro y José María Pemán, incluso hasta José Antonio, que dio un meeting en el Cine Norba unos meses antes de que fuera fusilado. Los otros cines de Cáceres pues también existieron y muchos los hemos conocido, el Coliseum, el Astoria, el Capitol, vemos las entradas de la Astoria y que obviamente pues no hace mucho que desaparecieron y que no podíamos olvidarnos también de que el coleccionismo de programas de cine es otro elemento también para el volumen de lo que es el valor y el patrimonio de nuestra ciudad y de la cultura en este caso. El Gran Teatro, obviamente, pues también teníamos que hablar de él, que la empresa SAGE en su momento, Sociedad Anónima General del Espectáculo, en el año 29, que fue cuando se inauguró. Vemos algunos programas y actividades de los años 30. Aquí en el año 32 y en el año 49, sobre todo de la feria, actividades que se hicieron durante la feria de Cáceres, sobre todo las de los años 40. Bueno, no podíamos olvidarnos tampoco de otros edificios situados extramuros que son muy relevantes, como la Real Audiencia de Extremadura. Vemos el aspecto que tenía en los años de 1910-1915 el Palacio de Justicia, actualmente Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. También tenía su letrero como la Plaza de Santa María, que pone Plaza de la Audiencia, y vemos, por ejemplo, una carta del procurador de los tribunales, Cipriano Campillo. Sus hijos y sucesores han seguido siendo procuradores actualmente, pero esta carta es de los años 30, de la guerra con censura militar destino Mérida y del año 1938, relacionado obviamente los profesionales de la justicia con el edificio de la Audiencia. Y, por ejemplo, podemos ver documentos de la Audiencia Territorial como el nombramiento por el secretario de Gobierno, la certificación que hace el secretario de Gobierno de la Audiencia Territorial de Cáceres en el año 1865 para el juramento prestado por el juez de Herrera del Duque y el nombramiento del juez municipal de Torre de Miguel Sesmero, firmado por el entonces presidente de la Audiencia, don Juan Luis Rivas Martínez, en el año 39. Documentos de la época. El Colegio San Antonio de Padua estaba también en la zona de la calle Margallo, ahora está en la carretera de Salamanca, pero podemos ver también que era el Colegio de los Franciscanos, y aquí tenemos no solamente la comunidad franciscana, que esta pertenece a Guadalupe, sino también las veladas que se organizaron. Ahora lo he puesto porque este año 2021 hará 100 años del nacimiento de este colegio, y el 1 de febrero del año 1921 fue cuando se empezó a funcionar. Y esto es una velada que hicieron en el Gran Teatro en los años 30 para celebrar que habían restaurado el edificio. Esta carta también procede del Colegio San Antonio, es muy interesante porque es una petición por parte del entonces director del colegio, el padre Corredor, que era poeta también y muy conocido en la ciudad, que dirige una carta a una compañía de vinos de Jerez para que le ceda su publicidad y la puedan poner en la revista que hacía el colegio, que era la revista Liceum. Es lo que cuenta en la carta, y vemos que está circulada entre Cáceres y Jerez de la Frontera en abril del año 1941, con el membrete del Colegio San Antonio. Vemos que las tarjetas se utilizaban para todo. Y esta es la revista para la que luego ponían la publicidad en esa época. Vemos una carta en la que mandaban documentos y publicidad para el colegio procedente de los franciscanos de Sevilla ya en los años 60. Y vemos la revista Liceum del año 47. Y esta era la publicidad que había en Liceum. Verán que habla, si se fijan un poco, le voy a dejar un poquito para que vean los comercios y los establecimientos comerciales de los años 50 y 40 de Cáceres, muchos en la plaza, en la zona de la calle Moré, Generalísimo Franco, el centro de la ciudad, que era donde estaba realmente la vida de la ciudad. Calle General Esponda, Paseo de Cánova, Plaza del Duque, muchos comercios que estaban totalmente instalados en esa época. La Plaza de la Concepción también era otro de los lugares más interesantes de la ciudad. Vemos aquí cómo era en la época de la República.
cuando estaba la farmacia de la Concepción, aquí, donde luego estuvo la talabartería de Ángel González, y actualmente creo que hay una peluquería, en donde estuvo el primer Correos que hubo en Cáceres, que estuvo ahí al lado donde luego posteriormente estuvo el Club Taurino Cacereño, enfrente del Palacio de la Isla y el edificio en el que luego estuvieron los almacenes del siglo. El coche que ven aquí es de los años 40, de años 30-40, y era de mi tío, del propietario de la empresa de mármoles de Ruperto Flores Rico, que también estuvo en la Plaza de la Concepción. Es una foto de familia. Y el Banco de España, otro edificio también muy interesante que estuvo en la zona de Donoso Cortés, al lado del edificio actual del Iberbank, de la Central, al frente del Gran Teatro, y que luego se trasladó, como saben, a la zona de la plaza de al lado de la Madrina, donde está la estatua de Hernán Cortés. Aquí vemos la inauguración del edificio en el año 1905 con el plantel de los comerciales bancarios y personas que había, y un billete de la época, de la época de Alfonso XIII, que era cuando estuvieron estos edificios en vigor y en su reinado. Correos, no nos podíamos olvidar de Correos. Vemos aquí a la plantilla de Correos en los años 40-50 en el edificio de la calle Donoso Cortés. Justamente ahí, entre las personas que están ahí, está mi padre, entre ellos, que era uno de los funcionarios de Correos de la época, y muchos personajes de Cáceres, desgraciadamente hoy fallecidos. Entre ellos podemos ver incluso hasta el padre José Luis Cotallo, que fue funcionario de Correos antes de ser sacerdote y que está con sus compañeros en la fotografía. Arriba vemos la plantilla de los que entonces eran los principales cargos del servicio de Correos de Cáceres. Y aquí vemos a la cartería de Cáceres de los años 40, que mi padre, Juan José Gómez, era el jefe de cartería, y vemos, entre otros personajes curiosos, al cartero poeta, don Juan García García, al cual dedicamos un sello y un matasello con motivo del centenario de su nacimiento en el año 2018. El sello de abajo lo dedicamos a mi padre con motivo del 10º aniversario de su fallecimiento, y está matasellado con el cuño turístico del Patrimonio de la Humanidad. Los edificios militares, vamos acabando ya. Vemos el antiguo cuartel que estaba donde está ahora el parking de Obispo Galarza, que era el seminario del obispo Galarza, y vemos las paradas militares en Cánovas, procedente de una fotografía de un periódico y una tarjeta postal realizada por Javier con los oficiales y generales del Día del Soldado en el año 1916. La revista, en la foto de arriba, la publicó blanco y negro, lo pone en la carta. Y aquí vemos la correspondencia del regimiento Argel, una vez ya que se había instalado en el cuartel de la Infanta Isabel junto a la Plaza de Toros. Vemos las marcas del regimiento de Infantería Argel, censura militar, en la época de la Guerra Civil 1936. Y los batallones, justamente carta circulada, en este caso de Elda, hasta Cáceres, y la otra está desde Cáceres a Jerez de la Frontera, como pueden ver. Y esto es también curioso, el ferrocarril se inauguró, la estación de los Fratres, que estaba en Donde los Fratres, en 1881, por los reyes Alfonso XII y Luis I de Portugal. En este caso, el elemento postal, hemos traído una carta desde Portalegre a Arroyo de la Luz, con franqueo de 25 reis, y que recoge el sello con el rey Luis I, que fue el que vino a inaugurar la estación de trenes de Cáceres junto con Alfonso XII. Vemos que pone Arroyo del Puerco, que era como se llamaba anteriormente Arroyo de la Luz, y la fotografía de al lado es la llegada de Cáceres a Cáceres del rey Alfonso XIII en 1925, cuando llegó a la estación, y vemos que se baja del tren y saluda la bandera. La estereoscópica inferior recoge las locomotoras antiguas de vapor que iban de Cáceres a Portugal y que transportaban los minerales de las minas de Aldeamoré. Y para terminar, vemos la imagen de Cáceres con 100 años de diferencia. Entre la fotografía de arriba de la Sociedad Artística Fotográfica, primeros del siglo XX, hasta la imagen que vemos abajo en 2010, San Marquino, durante la procesión del Cristo del Amparo. Vemos que prácticamente mucha diferencia no hay, pero sí que la ciudad ha crecido, se ha rehabilitado, y más aún ahora cuando la muralla ha vuelto a recuperar su imagen actual, su imagen original, y está toda limpia y reconstruida, que es una verdadera maravilla. Con lo cual felicitamos a los
artífices de esa maravillosa obra, que siguen haciéndola para que nos restaure toda la cerca almohade de Cáceres y nos dé todavía más prestigio a este patrimonio monumental que tenemos en la ciudad. Esta es la última diapositiva y les doy a todos muchas gracias por su atención y por la paciencia de haberme aguantado todo este rato haciendo este recorrido y esta visita que hemos hecho a la ciudad de Cáceres después de tantos años y de tan recorrido a través de todo este material de mi archivo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, que abra su micrófono y pregunte, que están a tiempo. No, yo solo darte la enhorabuena, amigo Jesús, porque ha sido algo magistral. Y además, sé del esfuerzo tan tremendo que habrás tenido que hacer para escoger todas las imágenes que has seleccionado de esa tremenda colección que tú tienes, que yo sé que la tienes, y lo bien expuesta y lo bien que has coordinado absolutamente todo. Una auténtica historia de la ciudad en todos los sentidos, desde el siglo pasado y de este principio. Gracias, Vicente. Javier, ¿quería decir algo? Nada, darte la enhorabuena, y que de estas cosas, cuando uno las ve, a los que nos gustan estas cosas, pues disfrutamos tanto más que tú. Entonces, simplemente enhorabuena y gracias. Gracias, Javier. José, abre tu micrófono. Nada, felicitarte por este paseo delicioso por la historia de la ciudad. Desde luego me voy aprendiendo cosas. Soy un convencido porque uno de los principales impulsores de que me haya transmitido el gusto, no voy a llamarlo pasión porque todavía no colecciono, pero el gusto por la historia postal es precisamente David, mi buen amigo David, que me ha enseñado en varias ocasiones su colección. Y quería comentar una curiosidad sobre que creo que enfatiza la importancia de estos estudios postales, de esta labor que hacéis todos en la organización. Habréis asistido recientemente a cierta polémica con las almenas que hemos restaurado e incorporado a la torre de los Pozos, ¿no? Al Baluarte y Torre. Pues precisamente es un grabado, es un elemento histórico y una fotografía muy antigua las que nos han dado la pista de que allí estuvieron esos merlones y que por lo tanto, aunque a algunos divulgadores culturales no les haya gustado, sí hemos intentado ser fieles a lo que mantenía y a lo que conservaba esa defensa del Baluarte y Torre de los Pozos, y por eso las hemos integrado en la restauración actual. Simplemente quería compartirlo con vosotros y en unas semanas presentaremos ese documento histórico cuando acabemos definitivamente la primera fase. Enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a ti. Y tengo otras fotografías de la Torre de los Pozos, tengo alguna curiosa, antigua. Lo que pasa es que son de primeros de siglo, que ya habían desaparecido las almenas, pero que os podrían servir, que son interesantes. Ya os las pasaré cuando queráis, porque son de la serie de Javier Parés de 1915. Hay una que se ve muy bien la torre, que se ve muy bien. Pero ya lo sé yo que existía, que había material que ponía de manifiesto esos detalles que estás comentando. Y gracias de verdad, porque en el fondo lo que queríamos hacer era enlazar el material del archivo con el material postal, para darle una significación puramente también de historia a los contenidos gráficos, que eso es lo que pretendíamos fundamentalmente. ¿Alguno más? Yo me quiero sumar también a las felicitaciones. Me ha parecido un paseo delicioso por nuestra ciudad, por el pasado y por todos los ámbitos geográficos de Cáceres, ¿no? La verdad es que es una charla apta para Catovis, porque es que, vamos, se puede decir que esto lo han reconocido todos los de Cáceres de toda la vida. Y me llama la atención una diapositiva que ha pasado un poco desapercibida, una postal en la que solamente compartía la mitad, me parece, la postal, y aparecía el Palacio de Mayoralgo, me parece que era 1914 y tal, que entiendo que fue antes de que cayera la fachada por la bomba que cayó durante la Guerra Civil, ¿no? Sí. Y sería interesante comparar esa fotografía con
cómo la restauraron después de 1938 para ver si... Yo me estuve fijando, no lo vi muy bien, pero sí sería interesante echar un vistazo para ver si existen diferencias, ¿no? Como el típico pasatiempo ese de buscar las 5 diferencias. Sí existen varias. Entre ellas la principal es que tenía balcones. Sí, ¿no? Tenía unos balcones ahí antiestéticos que incluso en los remates de forja del balcón, la parte de abajo, machacaba los escudos. Hay uno sobre uno de los escudos. Y os cuento una anécdota sobre el Palacio de Mayoralgo muy interesante, que a lo mejor conocéis, y que es la que todavía hay un Palacio de Mayoralgo en España con balcones. Ya que no sabéis dónde está. Está en Barcelona, en el pueblo español de Barcelona. El pueblo español de Barcelona, claro, se hizo antes para la exposición del año 1929 y hay varios edificios de la ciudad monumental. Entre ellos está la torre, bueno, el Palacio de los Golfines de abajo, y está el Palacio de Mayoralgo. Yo tengo una foto que me hice cuando fui a Barcelona delante del Palacio de Mayoralgo, ese falso, con los balcones, que es de lo más curioso. Así que todavía existe ese. Después, claro, efectivamente cayó en el 37 la bomba y destruyó y lo reconstruyeron con otra fisonomía diferente, que es la que vemos ahora en la Plaza de Santa María. Pero sí que hay unas cuantas de postales donde se ve la fisonomía antigua. Bueno, y hacer el chascarrillo de, bueno, estás dando ideas para el tema de la polémica de la Cruz de los Caídos. A lo mejor hay quien quiere recuperar el monolito que había antes en su lugar. La punta del lápiz. No he querido poner en la presentación, debido a su carácter político, evidentemente, pero tengo unas fotografías en mi archivo del acto inaugural de la Cruz de los Caídos con la misa militar que se hizo en el año 1938. Y es muy curioso porque se ven los militares, se ve incluso la visita de Pilar Primo de Rivera, que vino ese día precisamente a Cáceres, y tengo una fotografía de la plaza con la llegada de la hermana de José Antonio en esa fecha. Pero claro, no que paso de política y de carácter político, no quería mezclar. Solamente vemos los monumentos, que es lo que nos interesa, y realmente vemos la evolución. Efectivamente había el Paseo del Triángulo con la fuente, que yo le he oído a mi padre hablar de ese sitio muchísimas veces, pero hay muy poca documentación fotográfica. No hay tarjetas ni hay nada que recojan el monolito entero, lo que era el obelisco, que no sé dónde iría a parar, no tengo ni idea. Los historiadores, vosotros tendréis más conocimiento, José Ramón, seguro que a lo mejor de dónde fue a parar aquellos pequeños edificios que había allí, pero no, ni idea, vamos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien más quiere comentar algo? Antonio, María José, ¿queréis comentar alguna cosa? David. Sí, bueno, yo solo quiero, Hola, como todo, darte las gracias. La verdad es que ha sido muy entretenido, nada aburrido, ¿eh? A mí no se me ha hecho nada largo y muy curioso. Y yo creo que, bueno, no tiene por qué, pero también tiene mucha utilidad para conocer la historia y, bueno, pues para valorar lo que tenemos y lo que hemos dejado y lo que hemos perdido, ¿no? Entonces me parece muy interesante, de verdad, ¿eh? Siempre digo que me gusta el trabajo que hacéis y de nuevo enhorabuena. Gracias, María José, gracias, de verdad. Ya sabéis que cualquier material del que estamos utilizando, si alguna reproducción queréis de algún material, pues no tenéis más que decírmelo, que estará a vuestra disposición sin ningún problema, porque precisamente la idea nuestra es compartir el contenido con la gente de Cáceres, que es al final los que lo pueden disfrutar. Sí, pues a mí el de las aguadoras, lo mismo, bueno, sí, ya hablaremos. Vale. Muy bonitas los de las aguadoras, efectivamente, preciosas, ¿eh? Esa postal coloreada, preciosa. Las estereoscópicas también son muy, muy curiosas. Ahí tengo alguna más de aguadoras por ahí, pero vamos, que no puedo poner todo el material que hay. Bueno, pues lo que sí quiero adelantar es que en la tribuna del coleccionismo no se calla ni para, sino que vamos a seguir haciendo actividades. Dentro de apenas 20 días tenemos otra, que tendrá a David como protagonista. Y voy a pasar para compartir
el cartel de la actividad, que está aquí. Ajá, ¿lo estáis viendo? Sí. Pues Pero aquí... ¿qué pasa? Que se ha inspirado de la super serie esa que está en la tele, ¿no? Eso tiene tirón, lo aprovecharemos. Las monedas de los evangelios estará el día 8 de abril a las 20 horas por el enlace que también facilitaremos y que vamos a empezar a publicitar ya mismo para darle conocimiento a quienes se quieran conectar. También la numismática es un elemento importante dentro de lo que es la asociación filatélica y obviamente también queremos darle difusión y más cuando es un tema que tiene unas repercusiones históricas muy interesantes y además recién salida la Semana Santa, pues con más motivo todavía. Seguro que David nos va a deleitar porque él sí que es un erudito del antes que estábamos hablando y que nos puede hablar con muchísimo más rigor de todo este tipo de temas, porque yo soy un coleccionista y historiador, desgraciadamente no lo soy, aunque sea un aficionado a la historia, pero hay gente que se le ocurra y que es verdaderamente tú llevas siendo un estudioso que, vamos, académico de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, por algo será. Que voy a cortar la grabación